Me voy a enlazar esta mañana hasta Caracas, en Venezuela, con Marianela Balbi, es periodista venezolana, directora del Instituto de Prensa y Sociedad de Lipis Venezuela, a quien tengo el gusto de conocer y a quien le mando un fuerte y solidario abrazo, que seguro ha sido una jornada muy intensa, y gracias por recibir esta llamada. Marianela, buenos días. Hola, muy buenos días, Karina. Muy buenos días para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Marianela. Compártanos cómo va este tema, cuál es el panorama y cuáles son los escenarios después de que la oposición rechaza, pues, y se han negado a rechazar estos resultados que dio a conocer ayer el Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Bueno, pues sí, es muy importante conocer la situación que estamos en este momento viviendo en Venezuela frente al proceso electoral de ayer 28 de julio. Inicialmente, a pesar de todos los pronósticos o toda la incertidumbre que había alrededor de ese evento electoral, logramos llegar a las elecciones del 28 de julio y hubo una participación muy alta y muy masiva, con mucho entusiasmo, que todos traducíamos en el convencimiento de que el venezolano tiene la democracia muy adentro en su ADN y que sigue, creo yo, pero rescatando y defendiendo el voto como el único instrumento democrático para gestionar y producir un cambio, ¿no? Eso fue un poco el ambiente temprano ayer en la mañana, hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y allí ocurrió una situación que ha revertido todo el proceso y que ha empañado profundamente un proceso electoral que hasta esos momentos pues parecía que iba con normalidad. Cuando empiezan a surgir, por supuesto, todas las encuestas a pie de urna, los exit polls, había además un convencimiento, las encuestas previamente lo habían dicho, de que había una brecha muy a favor del candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, y desfavorable al presidente Nicolás Maduro. Sí. Ocurrió que entonces al cierre de las mesas empezaron a transmitirse los resultados, y por la ley electoral están obligados a entregar a cada testigo electoral una copia del acta que se envía a la sala de totalización. Eso no ocurrió. Allí hubo el rompimiento, el punto de quiebre del proceso. Eso empezó a ralentizarse, empezó a hacerse lento, y sobre todo empezaron a llevarse los materiales electorales, a evitar que los testigos tuviesen las actas, y cerca de las 12 de la noche, pues el CNE da como ganador a Nicolás Maduro con una ventaja de unos 10 puntos más o menos, ¿no? Un poquito más. Entonces, eso fue una gran sorpresa, eso fue una decepción enorme, porque lo que había a la vista de todos era un enorme, un monumental fraude electoral, que incluso se está reafirmando en este momento. En este momento hay cacerolazos en casi todos los pueblos de Venezuela, porque hoy tenían ellos que presentar en la sala de totalización la auditoría ciudadana para corroborar esos resultados que ellos se atrevieron a dar sin haber ni siquiera alcanzado un porcentaje. ¿Y no se ha hecho, Marianela? No lo hicieron, no lo hicieron. Okay. Y por eso hay una enorme protesta general de cacerolazos, y estamos esperando pues las declaraciones de la líder de la oposición, María Corina Machado, de Edmundo González Urrutia y de las fuerzas democráticas, ¿no? En paralelo, Karina, es bueno decir que hubo una reacción también de los observadores acá internacionales. Aquí en Venezuela está Celso Amorín, y es muy sintomático que Brasil haya dicho que hasta que no entreguen las actas ellos no reconocen. Brasil ha sido un aliado permanente de los gobiernos chavistas, y esa posición es muy novedosa. Igual que Colombia también ha estado un poco más tímido, pero con la misma posición. ¿Y México? México no se ha pronunciado hasta ahora. Todos los demás países de la región han rechazado el nombramiento y la declaración del CNE. Y bueno, nosotros lo que estamos, y todo el Venezuela y la comunidad internacional, estamos exigiendo que se cumpla con la ley electoral y se entreguen las actas, porque en las actas está la prueba de ese fraude. Por supuesto, eso va a ser
una etapa muy difícil, muy complicada y rodeada de mucha, por supuesto, de mucha intercambio y negociación. Sí, estoy platicando con Marianela Balbi, es periodista venezolana de Lipis, Venezuela, directora o representante, pues, y yo veía imágenes dando seguimiento, Marianela, desde muy temprano esta elección. He visto cómo las embajadas también se han reunido, gentes en la Embajada de México, en la Embajada de Colombia, en todas las embajadas, pues, el apoyo de venezolanos. Pero también veía que hubo regiones en donde hubo agresiones para intimidar en motocicletas, a donde se les pedía a la gente que se fuera a sus casas. Incluso hablaban de una persona muerta tras estas también agresiones, aparentemente civiles. También cierre de casillas que no se hicieron a la hora, que tendrían que haber sido que era a las 6 de la tarde. Bueno, estuve dando seguimiento ahí. Y me llama la atención también cómo antes de dar a conocer que supuestamente había una conferencia de prensa por Nicolás Maduro, pues sale y da esta nota en donde denuncia una operación de intervención de al menos 9 países. No estaba México entre ellos, pero sí Estados Unidos, y llamaba de operación de intervención. Entonces se adelantó, se presume que iba a decir que se trataba de un fraude electoral, ¿no? Pero luego cancela la conferencia de prensa, se da después de un retraso de 4 horas estos datos por parte del Consejo Nacional Electoral y ya dan como ganador a Maduro. Pero esto fue, o sea, antes se puso, como decimos en mi pueblo, el guarache antes de espinarse, pues, como dicen acá en México. Totalmente. Ajá. Totalmente. Fíjate que es tan grave lo que pasó que ellos estuvieron advirtiendo todo el proceso electoral que, como te digo, hasta las 4 de la tarde fue impecable. Estuvieron diciendo que si alguien adelantaba cifras de las encuestas, era penado por la ley electoral. Y justamente una encuesta que es de una persona muy vinculada al chavismo y al canal Globovisión, que se llama Interlaces, publica una encuesta supuestamente dando los mismos datos que dieron después. Uh-huh. Entonces allí hubo, por supuesto, una gran reacción. Pues dice, bueno, pero si estábamos diciendo que no se pueden darlos, nosotros, el grupo de la oposición decía, nosotros tenemos los datos y los datos nuestros son totalmente contrarios. Sí. O sea, había unos rangos de 61 a favor de Edmundo González Urrutia contra 37 de casi 30 puntos de diferencia, entre 22 y 30 puntos de diferencia daban las otras encuestas. Sí. Y por las primeras actas que lograron sacar algunos de los testigos, que las primeras actas que las tiene en este momento la oposición, la tendencia era la misma. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el punto de quiebre? Como les decía, la ley electoral, como en todas partes del mundo, obliga a que los jefes de mesas electorales entreguen, luego de la transmisión de la data al Consejo Nacional Electoral, entreguen copia del acta a cada uno de los testigos de mesa. Entre ellos había gente, por supuesto, de la oposición, porque se aseguraron de tener gente en la totalidad de las mesas. Sí. Eso fue lo que no ocurrió. Okay. Pararon el envío y no entregaron las actas, al contrario, se las llevaron. Por eso hubo algunas trifulcas y algunos eventos violentos, porque la gente en las puertas de los centros trataba de impedir que se llevaran el material electoral. Sí. Marianela, dos cosas que me parecen importantes que conozca nuestro auditorio. Estamos hablando de un tema que es importante a nivel internacional, que acapara las principales portadas de países a nivel internacional, pues, que es este triunfo o aparente triunfo. Una de ellas es, ¿qué procederá después de este anuncio, de que gana la elección su tercer mandato? ¿Cuál es el proceder? Y 2, ¿qué significa para los venezolanos que gane de nuevo Maduro y por qué quieren que ya no esté Maduro en el poder? Bueno, fíjate, Karina, sobre la primera pregunta, bueno, la gente está muy atenta a las directrices que puedan dar los partidos de la Plataforma Unitaria y María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. El punto focal ahorita es exigir, tanto nacional como internacionalmente, que entreguen las actas y publiquen en la página del CNE los resultados, porque eso fue otra irregularidad. Ayer, después que dieron el boletín, tumbaron la página de internet del CNE, del Consejo Nacional Electoral, y no se ha tenido acceso a la información. Eso es gravísimo.
Entonces, ahorita ese es el paso siguiente. Y por eso mucha gente piensa que, bueno, esto no ha terminado aquí. Hay que hacer una lucha ahora porque entreguen esas actas y se pueda corroborar, se haga una auditoría ciudadana y se puedan corroborar los datos que ellos están dando con los datos reales que están en las máquinas de votación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, y por supuesto muy atentos porque puede venir una ola represiva muy fuerte contra los líderes políticos, contra la prensa, contra muchos de los grupos, pues de las organizaciones de sociedad civil. Ahora, ¿qué nos queda a los venezolanos? Mira, ayer había muchísima esperanza en un cambio. De hecho, hay analistas que han avanzado en que esto, como les decía, va a continuar porque lo que está a la vista es que el chavismo perdió la mayoría. El chavismo perdió la base popular totalmente, porque los resultados que se obtuvieron ayer lo demuestran así. Entonces, lo otro que también estamos viendo es que efectivamente hay un poder militar que en este momento es el que está por encima entonces del presidente, porque si tomaron esa decisión de avanzar en este fraude es porque tienen el respaldo de la Fuerza Armada, lamentablemente, que no está cumpliendo con el sagrado deber que tiene en la Constitución. Entonces, esa es otra realidad. En tercer lugar, pues se va a retrasar cualquier intento de avance en la economía, el avance en el desarrollo de los problemas de Venezuela, porque entonces ahora muy probablemente van a recrudecer muchas de las medidas en contra de Venezuela, porque hay un convencimiento ya generalizado de que hubo un fraude muy a la vista y muy vergonzoso y grotesco, se puede decir. Entonces, mira, el gran temor para nuestros países hermanos, aliados, fronterizos, es que sin duda alguna pues va a haber otra ola migratoria muy fuerte. Sí. Porque mucha gente estaba esperando, y eso lo conecto con lo que te dije inicialmente, mucha gente había apostado por el voto, por el instrumento para el cambio democrático, para una transición en paz democrática y que llevase a un cambio en Venezuela, y ese cambio, si no se da, mucha gente ya está tomando la decisión de dejar el país. Y los que pensaban regresar, que muchos lo manifestaron, yo regreso si cambia la situación en mi país, pues estarán posponiendo esa decisión. Y es lamentable porque en la campaña salió a relucir mucho esa herida tan profunda que tiene el pueblo de Venezuela, y había mucha expectativa de que pudiesen regresar los familiares, los hijos, los nietos, los padres, ¿no? Entonces hay hoy un gran duelo, hay una sensación de duelo, de incertidumbre, de dolor, de tristeza en todas las ciudades. Las ciudades están fantasmales. Además, el cacerolazo ahorita, pero la actividad está a lo mínimo, la gente está trancada en su casa y pues tampoco hubo ningún tipo de festejo ni de celebración. Eso es muy sintomático de lo que pasa. Pues bueno, estaremos atentos, Marianela. Yo le agradezco que nos dé este panorama. Obviamente con el transcurrir de las horas es una nota que sigue en proceso porque vamos a esperar las declaraciones que den pues la oposición, y estaremos atentos, y pues un abrazo solidario porque ayer veíamos muchos llantos, caras, testimonios precisamente de que hay gente que estaba esperando un cambio para poder reunir a sus familias o encontrarse de nuevo con los suyos, gente que ha tenido que obligadamente salir de Venezuela, muchos de ellos acá en Sonora también, esta comunidad que es muy grande acá en el norte de México. Le mando un abrazo, estamos en contacto y le agradezco. Muchas gracias. Le agradezco. Con todo gusto, gracias a ti y a toda tu audiencia. Marianela Balbi es periodista venezolana, muy experta, reconocida allá en Venezuela, y agradezco, el placer que me haya dado esta entrevista y esta información de lo que ocurre actualmente allá en Venezuela después de esta jornada electoral el día de ayer, donde, aparentemente gana o dan la elección a Maduro.